El notario leyó el testamento en voz alta. En la sala había silencio, y cuando terminó de leer, ese silencio duró varios segundos más de lo que nadie esperaba, porque lo que acababa de escuchar la familia de María Félix era lo que durante años habían temido confirmar, que la mujer más famosa de México, la que había sido el orgullo de todos ellos, la que los había llevado a fiestas y premieres y fotografías con reyes europeos, había decidido que ninguno de ellos merecía lo que ella había construido. Ninguno. El testamento de María Félix es uno de los documentos más estudiados, más debatidos y más malentendidos de la historia del espectáculo latinoamericano. Y sin embargo, durante décadas, la versión que circuló fue la versión que la familia quiso que circulara. La versión que convertía a María en una mujer excéntrica, caprichosa, quizás un poco cruel con los suyos, al final de sus días. Una versión que culpaba a la vejez, a los años de soledad, a los malos consejos de personas interesadas. Esa versión es cómoda. Y es, en buena medida, falsa. Lo que María Félix hizo con su herencia no fue un accidente ni una decisión tomada en el deterioro. Fue el acto final y más coherente de una mujer que llevaba 87 años diciéndole al mundo, con una claridad que a veces incomodaba, exactamente lo que pensaba. Una mujer que jamás había hecho nada por complacer a nadie que no mereciera su respeto, y que al final de su vida miró a las personas que la rodeaban, a los que llevaban su apellido y a los que llevaban décadas esperando que muriera para ver qué les dejaba, y tomó una decisión que los dejó sin palabras. Quédate, porque la razón por la que María Félix hizo lo que hizo con su fortuna tiene que ver con algo que ocurrió mucho antes de que se redactara ningún testamento. Tiene que ver con una herida que nadie de su familia quiso ver, cuando todavía había tiempo de sanarla. Y tiene que ver con la única persona a la que ella amó sin reservas durante los últimos años de su vida, y que no era ninguno de sus hijos. María de los Ángeles Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914, en Álamos, Sonora, un pueblo pequeño, polvoriento, con la clase de calor que te aplasta a mediodía y te deja sin ganas de nada. Su padre, Bernardo Félix Flores, era un hombre duro, de pocos gestos, con autoridad de patrón sobre su propia familia. Su madre, Josefina Güereña, una mujer que los que la conocieron describen como bella y callada, las dos cosas a la vez, como si la belleza fuera el precio de guardar silencio. María fue la cuarta de 11 hijos, 11 hijos en una casa con los recursos contados, en una región donde la vida no perdonaba la debilidad. Desde muy temprano aprendió algo que iba a definir todo lo que vino después, que el mundo le daba más a los que pedían menos y tomaban todo. A los 16 años se casó con un dentista de Guadalajara llamado Enrique Álvarez Alatorre, un hombre al que los testimonios de la época describen de maneras distintas dependiendo de quién hable, aunque en algo coinciden todos, que para María ese matrimonio fue una trampa de la que tardó años en salir. Tuvo un hijo con él, Enrique, el único hijo biológico de María Félix, el que iba a heredar su apellido y su cara, y según muchos que los conocieron a los dos, también algo de su temperamento. Y el que décadas más tarde, cuando María redactara su testamento, descubriría que su madre había encontrado la manera de estar presente hasta en el acto de excluirlo. El divorcio del dentista llegó en la primera mitad de los años 40. María se fue a Ciudad de México con su hijo y con muy poco más. Lo que tenía era su cara, que en esa época ya paraba el tráfico en las calles de Guadalajara, y una determinación que las personas que la conocieron en esos primeros años en la capital describen como algo que podía sentirse físicamente cuando entrabas en la misma habitación que ella. Fernando Palacios, el director de cine que la descubrió, ha contado muchas veces la historia de cómo vio a María por primera vez en una fiesta en 1942. Dijo que cuando ella entró al salón, las conversaciones se detuvieron, que no fue un proceso gradual,
que fue instantáneo, y que en ese momento supo que esa mujer iba a ser una estrella, aunque todavía no tuviera ninguna película filmada, aunque todavía nadie fuera del estado de Sonora supiera su nombre. Su primera película fue El Peñón de las Ánimas, en 1943. María tenía 28 años, y la industria del cine mexicano, que en esa época vivía su época dorada, con una energía y una producción que hoy resultan casi imposibles de imaginar, quedó paralizada frente a lo que acababa de aparecer en sus estudios. Porque María Félix no era solo bella. Había muchas mujeres bellas en el cine mexicano de los 40. María Félix era algo más específico. Era una presencia que generaba incomodidad en el público. Y esa incomodidad era magnética. Sus personajes solían tener poder sobre los hombres que los rodeaban. Solían tomar decisiones que en el cine de la época correspondían a los hombres. Solían salirse con la suya de maneras que el código moral del momento debería haber prohibido, pero que el público, especialmente las mujeres del público, aplaudía sin reservas. Eso tenía un precio, en la industria, en los medios, en la vida personal. Entre 1943 y 1970, María Félix filmó más de 40 películas, algunas en México, muchas en España, algunas en Francia e Italia. La lista de directores con los que trabajó es la lista de los grandes del cine de habla hispana de esa época: Emilio Fernández, Luis Buñuel, Jean Renoir. El de Buñuel fue el caso más interesante, porque fue también el más tenso. Dos personalidades con ideas muy precisas sobre cómo debían hacerse las cosas, ninguno de los dos con mucha disposición a ceder, y el resultado fueron películas marcadas por esa tensión de una manera que se nota en la pantalla si sabes lo que estás mirando. Con Emilio Fernández la relación fue diferente, más larga, más complicada, más cargada de una dinámica que iba mucho más allá de lo profesional. Fernández la dirigió en varias de sus mejores películas y la conocía de una manera que pocos directores conocen a sus actores, con esa mezcla de admiración y de algo que roza la obsesión que a veces produce el cine cuando pones a dos personas intensas en el mismo proyecto durante meses. Lo que esas películas le dieron a María, más allá del reconocimiento y del dinero, fue un entendimiento muy temprano de algo que mucha gente tarda toda una carrera en aprender: que el poder real en el cine no está en quien dirige, sino en quien el público quiere ver. Y María Félix, desde sus primeras películas, fue la persona que el público quería ver. Eso le dio una palanca que supo usar con una habilidad que sus colaboradores, incluyendo los que no simpatizaban con ella, tenían que reconocer. Los hombres que se acercaban a María Félix lo hacían sabiendo que el terreno era complicado, o al menos deberían haberlo sabido. Algunos lo entendieron desde el principio y construyeron relaciones que duraron y que la marcaron. Otros llegaron pensando que podían manejar algo que no se podía manejar y salieron del encuentro con la sensación de haber tocado algo que no debían tocar. Sus matrimonios son la parte de su historia que más se ha contado y la que peor se ha entendido. El segundo fue con Jorge Negrete, el charro cantor, el hombre más famoso de México en ese momento. Se casaron en 1952. El país entero lo vivió como una boda real. Dos leyendas que se unían, dos íconos que formaban algo que parecía destinado a ser eterno. Duró poco más de un año. Jorge Negrete murió en diciembre de 1953, en Los Ángeles, de una hepatitis que llevaba tiempo destruyendo su hígado. María lo acompañó hasta el final, y cuando salió del hospital después de que él murió, tenía 39 años y la expresión de alguien que acaba de entender algo sobre la vida que prefería no haber entendido. Lo que pocas personas saben sobre esa época, lo que los biógrafos oficiales de María han tendido a dejar en segundo plano, es que la muerte de Negrete coincidió con una crisis profunda en su relación con su hijo Enrique. Enrique tenía entonces 12 o 13 años. Llevaba años viviendo entre los cuidados de su madre
y los de personas cercanas a ella, porque la carrera de María requería una presencia y una movilidad que hacían la vida familiar tradicional prácticamente imposible. Y la muerte de Negrete, que había funcionado como figura paterna para él durante el breve tiempo que duró el matrimonio, dejó un hueco que nadie supo llenar bien. Hay versiones muy distintas sobre cómo fue la relación entre María y Enrique durante los años que siguieron. Versiones que la pintan como una madre que hacía lo que podía dentro de las limitaciones de una carrera y una vida que eran extraordinarias y, por tanto, incompatibles con la normalidad. Y versiones que hablan de una madre que priorizaba consistentemente otras cosas sobre su hijo. Lo más probable es que la realidad sea más complicada que cualquiera de los dos extremos. Lo que sí quedó documentado, porque Enrique mismo lo contó en entrevistas y porque las personas que los conocieron a los dos lo confirman, es que hubo momentos de mucha tensión entre ellos, que hubo periodos de distancia, que Enrique creció con la sensación de que su madre era una figura más pública que privada, más leyenda que persona, y que esa sensación dejó una marca que ninguno de los dos encontró la manera de borrar del todo. El tercer matrimonio de María fue el más largo y el más influyente sobre lo que vino al final. Alex Berger, el productor y empresario francés con el que se casó en 1956, fue el hombre con quien María vivió durante 2 décadas. No fue un matrimonio fácil. Las personas que los conocieron hablan de una relación que tenía momentos de gran complicidad y momentos de conflictos serios. De una dinámica donde los dos eran demasiado fuertes para ceder con facilidad y donde el poder se negociaba permanentemente. Pero Berger le dio a María algo que ningún otro hombre le había dado de manera sostenida: Europa, París. El mundo de la alta sociedad francesa, de los artistas, de los intelectuales, de las personas que hacían las cosas que después se convertían en cultura, Coco Chanel la recibió como a una igual. Jeanne Cocteau le hizo el retrato que ella misma consideró el más verdadero que alguien le hizo jamás. Picasso, al que conoció en una cena en los años 60, le dijo algo que María repetiría durante el resto de su vida, aunque nunca de manera completa, siempre con una sonrisa que cerraba la historia justo antes de llegar a la parte interesante. En París, María Félix encontró una versión de sí misma que México le había dado en partes, pero que Europa le entregó completa. La de una mujer que podía existir en el mundo de alta cultura sin necesidad de justificarse, que podía coleccionar arte porque entendía el arte no para impresionar a nadie, que podía tener conversaciones sobre literatura o política con la misma facilidad con que antes había tenido conversaciones sobre guiones y contratos. Y fue en esa versión de sí misma donde redactó, con años de anticipación a su muerte, las ideas que eventualmente se convirtieron en su testamento. La muerte de Alex Berger en 1982 marcó el inicio de lo que muchos llaman los años de retiro de María, aunque esa descripción es imprecisa. María no se retiró. María eligió vivir en Ciudad de México, en su casa de Polanco, rodeada de sus colecciones, de sus recuerdos y de un círculo de personas muy reducido al que resultaba cada vez más difícil acceder. La casa de Polanco era en sí misma un documento sobre quién había sido María Félix. Las paredes con obras que ningún museo habría desdeñado tener. Los muebles traídos de Francia, que mezclaban el siglo XIX europeo con algo muy específicamente mexicano en la manera en que estaban dispuestos. Las fotografías, miles de fotografías, de décadas de una vida que había pasado por más lugares y por más personas que las vidas de 10 personas juntas. Y los animales, porque María siempre tuvo animales, siempre tuvo esa relación con las criaturas no humanas que algunas personas desarrollan cuando el trato con los humanos les ha costado demasiado. Los que la visitaron en Polanco en los años 80 y 90 hablan de una mujer que tenía perfectamente claro qué quería de cada visita, que recibía con una hospitalidad muy precisa. Te daba lo que ella había decidido darte
y no un gramo más. Si eso te parecía poco, podías irte. Si te parecía suficiente, podías quedarte. Y los que aprendieron a aceptar esas condiciones a veces recibían algo que los que llegaban con demasiadas expectativas nunca llegaban a ver. La María Félix, que hablaba sin calcular, que contaba cosas de su vida sin la capa de glamour con que las contaba en público, que se reía de sí misma con una honestidad que descolocaba a quien no la esperaba. Enrique, su hijo, intentó mantener una relación con ella durante esos años. Hubo visitas, hubo llamadas, hubo ocasiones donde parecía que el distanciamiento podía reducirse, pero las personas que estuvieron cerca de los dos en esa época hablan de encuentros que terminaban con alguna tensión, con alguna palabra de más o de menos, con la sensación de que el tiempo que habían perdido antes pesaba demasiado para que las conversaciones del presente pudieran compensarlo. ¿Qué habría pasado si alguno de los dos hubiera dicho antes lo que tenía que decir? Si María hubiera encontrado las palabras para explicar a su hijo lo que la distancia de los años no había dejado explicar, si Enrique hubiera podido decirle a su madre lo que esa distancia le había costado, sin que la conversación se volviera una acusación, esas preguntas no tienen respuesta, pero son las preguntas que están debajo de todo lo que ocurrió después. A principios de los años 90, la relación entre María y su nuera, la esposa de Enrique, se deterioró de una manera que las personas cercanas a la familia describen como definitiva. Los detalles exactos de lo que ocurrió varían dependiendo de quién los cuente, pero el resultado es consistente en todas las versiones. A partir de cierto momento, María Félix y su nuera dejaron de verse y esa ruptura tuvo consecuencias que se extendieron hacia Enrique y hacia los nietos de María. El distanciamiento con los nietos es la parte de esta historia que más le pesó a María en los últimos años, según las personas que la acompañaron en esa época. Hay testimonios de personas que trabajaban en su casa que hablan de momentos donde María miraba fotografías de sus nietos, que ya estaban crecidos y que apenas tenían contacto con ella, con una expresión que no era exactamente tristeza, pero que tampoco era paz. ¿Quién tuvo la culpa de que eso pasara? La respuesta honesta es que probablemente ninguna persona tuvo toda la culpa y que todas las personas involucradas contribuyeron algo al deterioro. Pero las consecuencias de ese deterioro las pagó principalmente María, que en los años finales de su vida tenía muy poco contacto con las personas que llevaban su sangre. Y en ese vacío entró alguien que la familia nunca esperó que fuera tan importante. Guillermo Wolf, el hombre que la familia de María Félix señalaría después como el responsable de haber influido sobre las decisiones que tomó en los últimos años. El asistente personal, el acompañante, el hombre que estuvo con ella cuando nadie más estuvo. La versión de la familia sobre Wolf es previsible y tiene la estructura que siempre tienen estas versiones. Un extraño que se aprovechó de una anciana sola, que ganó su confianza con paciencia y con estrategia, que la manipuló para beneficio propio. Esa versión es cómoda porque convierte a María en víctima y a Wolf en villano, y hace que las decisiones que tomó en los últimos años sean el resultado de esa manipulación y no de su propia voluntad. El problema con esa versión es que María Félix, a los 80 y tantos años, seguía siendo María Félix. Hay una anécdota que circula entre personas que la visitaron en esa época que ilustra bien de qué estamos hablando. Un periodista llegó a Polanco para hacerle una entrevista y llegó 15 minutos tarde. María lo recibió, lo sentó, lo escuchó presentarse y explicar el proyecto, y después, con una calma perfecta, le dijo que tenían 45 minutos en lugar de 1 hora porque ella tenía cosas que hacer y el tiempo que él había desperdiciado llegando tarde era suyo, no de María. El periodista, que había hecho docenas de entrevistas a figuras públicas y que era difícil de intimidar, salió de esa casa 2 horas después completamente deshecho, en el buen sentido, con una grabación que era extraordinaria
y con la sensación de haber estado en presencia de algo que no sabía muy bien cómo nombrar. Esa mujer, anciana e indefensa. Las personas que la visitaron en esa época, incluyendo periodistas, amigos de toda la vida y artistas que habían trabajado con ella, hablan de una mujer que tenía la cabeza perfectamente en orden, que seguía siendo curiosa, exigente, con opiniones muy claras sobre todo, que era física y mentalmente más vigorosa de lo que su edad haría esperar, y que cuando hablaba de Woolf, lo hacía con el mismo tono que usaba para hablar de las personas que valoraba, sin excesos sentimentales, pero con una certeza tranquila de que esa persona estaba donde tenía que estar. Woolf había llegado a su vida a través de conexiones del mundo del arte, que era el mundo que más le importaba a María en esa época. Era alguien con cultura, con conocimiento, con la capacidad de tener conversaciones que María encontraba estimulantes. Y era, sobre todo, alguien que estaba presente, que aparecía, que no la dejaba sola los miércoles, ni los sábados, ni en los momentos en que el silencio de la casa de Polanco se volvía demasiado pesado. La familia no estuvo presente de esa manera, y María lo notó. Las personas que la rodeaban en los últimos 5 años de su vida coinciden en algo, que María Félix tenía una claridad muy precisa sobre quién había estado con ella y quién no. No lo decía siempre en voz alta, pero lo sabía. Y esa contabilidad interna, ese registro de presencias y ausencias que llevaba sin anunciarlo, fue lo que terminó materializándose en el testamento. La redacción del testamento no fue un acto impulsivo, fue un proceso que llevó años. María consultó con abogados, revisó sus opciones, tomó decisiones específicas sobre cada parte de su patrimonio con la atención al detalle que había aplicado a todo lo demás en su vida. Las personas que participaron en ese proceso, de las que algunas han hablado con el tiempo, describen a una María completamente lúcida, completamente informada sobre lo que estaba haciendo, completamente al mando de cada decisión. Su patrimonio era considerable. Décadas de carrera en el cine mexicano y en el europeo, contratos bien negociados, inversiones que había gestionado con una inteligencia para los negocios que sorprendía a los que esperaban que una actriz, una mujer, una figura del espectáculo no supiera de esas cosas. Joyas, obras de arte que había ido acumulando durante décadas, algunas de ellas de valor museístico. La casa de Polanco, propiedades en Francia, una colección de serpientes de joyería hechas a medida que se habían convertido en parte de su imagen pública y que valían más de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Nada de eso fue a su familia directa de la manera que esperaban. Enrique recibió algo, lo suficiente para que los abogados dijeran que María había cumplido con sus obligaciones legales mínimas hacia su hijo. Pero el grueso del patrimonio, las piezas más valiosas de su colección de arte, las joyas, parte de los derechos sobre su imagen y su obra, fue en otras direcciones, algunas instituciones, algunos museos, algunas personas que habían estado en su vida de maneras que la familia de María consideró desproporcionadas respecto al tiempo que habían pasado con ella. Y Guillermo Woolf recibió cosas que hicieron que la familia reaccionara de una manera que los medios cubrieron con entusiasmo, con acusaciones, con demandas, con declaraciones públicas donde se describía a Woolf como alguien que había manipulado a una anciana indefensa. Lo de anciana indefensa en referencia a María Félix tiene algo que resulta difícil de procesar si conoces, aunque sea superficialmente, quién fue esa mujer. María Félix, que a los 40 años le había dicho a un productor de Hollywood en su cara que no iba a aceptar el rol que le ofrecían porque el personaje era demasiado sumiso y ella no hacía personajes sumisos. María Félix, que a los 60 había renegociado un contrato en París mientras el abogado de la otra parte todavía estaba procesando lo que estaba pasando. María Félix, que a los 70 seguía dando entrevistas donde decía exactamente lo que pensaba sobre las personas que no le caían bien, sin moderar el tono ni un grado,
Esa mujer, anciana e indefensa, la demanda que la familia presentó no prosperó de la manera que esperaban. Los abogados de Wolf presentaron documentación sobre el estado mental de María al momento de redactar el testamento, sobre el proceso que había seguido, sobre la cantidad de tiempo que había tenido para reconsiderar sus decisiones y que había elegido no usar para eso. Y los tribunales, aunque el proceso fue largo y complicado, no encontraron los elementos que la familia necesitaba para invalidar lo que María había firmado. Porque María sabía lo que firmaba. Eso es lo que la familia nunca pudo aceptar del todo, que la persona que tomó esas decisiones tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, que los años de distancia, los encuentros que terminaban con tensión, los nietos que dejaron de llamar, las nueras que decidieron que María no era la clase de suegra que querían tener en sus vidas, todo eso había tenido consecuencias que estaban escritas en un testamento firmado y fechado. La muerte de María Félix llegó el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños. 88 años. Murió en su casa de Polanco, en la cama donde había dormido durante décadas, rodeada de sus cosas y de las pocas personas a las que había permitido estar cerca al final. Los medios mexicanos y los medios del mundo entero cubrieron su muerte como corresponde a alguien de su dimensión. Las notas eran largas, llenas de fotografías, con listas de sus películas y sus matrimonios, y sus amores famosos y sus frases célebres, y había algo en la manera en que se contaba esa historia que era a la vez completa e incompleta. Contaba todo lo que había en el registro público, pero dejaba fuera lo que había pasado en privado durante los últimos años. Lo que pasó en privado es lo que cambia la historia, porque la imagen que los medios construyeron en esa época y que en gran medida sigue siendo la imagen dominante es la de una María Félix que murió sola y un poco amargada, rodeada de extraños que se aprovecharon de ella, habiendo dado la espalda a su familia en los años finales. Una imagen que tiene algo de trágico, pero que coloca la responsabilidad de esa tragedia en las personas equivocadas. La responsabilidad no estaba en Wolf. Wolf llegó porque había un espacio que nadie de la familia había querido ocupar, y cuando llegó, María lo recibió porque hacía tiempo que nadie llegaba sin querer algo que ella no estuviera dispuesta a dar. ¿Cuándo exactamente empezó el distanciamiento? Hubo un momento específico, una conversación que salió mal, una decisión que alguien tomó y que abrió una grieta que luego fue imposible cerrar. Los que lo vivieron desde adentro no dan una respuesta única. Lo que describen es más parecido a una acumulación de años, de malentendidos no resueltos, de orgullos que ninguno de los dos lados quiso doblar. María Félix era una mujer que podía perdonar muchas cosas, pero la indiferencia no estaba entre ellas, y lo que percibió en los años finales de parte de algunos miembros de su familia tuvo más que ver con la indiferencia que con cualquier conflicto abierto. Nadie la odiaba, nadie le deseaba el mal. Simplemente había personas que tenían sus propias vidas y que habían decidido que mantener una relación activa con una mujer tan complicada no era una prioridad. María tomó nota. La colección de arte que María Félix reunió a lo largo de su vida es uno de los capítulos de esta historia que menos se han contado con el detalle que merece. Había empezado a coleccionar en los años 50, cuando sus viajes a Europa la pusieron en contacto con artistas y galeristas que reconocieron en ella a alguien que compraba por amor, no para impresionar. Y esa colección creció durante décadas hasta convertirse en algo que los especialistas, los pocos que tuvieron acceso a ella, describían como extraordinaria. Había piezas de artistas mexicanos del siglo XX que María había comprado cuando todavía eran jóvenes y cuando sus obras todavía eran asequibles. Había piezas europeas que había adquirido en París en los años 60, cuando el mercado del arte europeo tenía precios que hoy resultan incomprensibles, y había piezas que le habían dado como regalo personas que la conocieron y que expresaron
esa amistad de la manera en que los artistas expresan las cosas importantes, con su trabajo. Parte de esa colección la donó en vida a instituciones mexicanas. Otra parte quedó especificada en el testamento con un nivel de detalle que sorprendió a los abogados que lo procesaron. María había pensado en cada pieza individualmente y había decidido para cada una dónde debía ir, a qué museo, a qué institución, a qué persona. Esa atención al detalle es la que más incomoda a la narrativa que presenta a María como una anciana manipulada. Una persona manipulada no especifica individualmente el destino de cada pieza de una colección de arte. Una persona manipulada firma donde le dicen que firme y no hace preguntas. María hizo exactamente lo contrario. Las joyas. Eso es lo que más duele a la familia, si hay que creer a las fuentes que estuvieron cerca del proceso. Las joyas de María Félix son famosas en México y fuera de México. Las serpientes de Cartier, que usó en algunas de las fotografías más conocidas de su carrera, los collares y las pulseras que se mandó hacer en París durante los años en que vivió allá, las piezas que compraba en cada viaje, como quien va dejando marcas en un mapa. Esas joyas no fueron a los nietos, no fueron a Enrique, algunas fueron a museos, algunas fueron vendidas en subastas cuyos fondos fueron a destinos que María había especificado, y algunas fueron a personas que la familia considera que no tenían ningún derecho sobre ellas. El argumento de la familia siempre fue ese, el derecho, como si existir en el árbol genealógico de María Félix fuera suficiente para tener derecho sobre lo que María Félix había construido, como si el apellido fuera la credencial que te daba acceso a 88 años de trabajo, de decisiones, de una vida construida sobre la base de que nadie te regala nada y que lo que tienes, lo tienes porque lo ganaste. María entendía eso mejor que nadie. Lo entendía porque lo había vivido. Había salido de Álamos, Sonora, con nada, y había construido algo que México conocía y el mundo reconocía. Había tomado decisiones difíciles, había pagado precios altos por su independencia, había elegido la libertad sobre la comodidad en más de una ocasión cuando los dos no podían coexistir. Y al final, cuando llegó el momento de decidir qué hacía con todo eso, eligió hacer con ello exactamente lo que quiso. Que eso incomodara a su familia es comprensible. Que la incomodidad se convirtiera en una narrativa de manipulación y víctimas es otra cosa. Hay una frase que María Félix dijo en una entrevista, creo que fue a principios de los años 90, cuando le preguntaron sobre la vejez. Dijo algo que en ese momento sonó como una provocación, como la clase de frase aguda que le gustaba decir para que los entrevistadores no supieran bien cómo continuar. Dijo, la vejez tiene una sola ventaja. Ya no tienes que hacer nada que no quieras hacer. El problema es que tardas toda la vida en llegar a ese punto. Esa frase suena diferente ahora. Suena como el marco dentro del cual hay que entender el testamento. Después de 88 años de hacer cosas que a veces quería y a veces no quería, de navegar una industria que tenía sus propias reglas y sus propias exigencias, de estar casada 4 veces y de ser la madre que pudo ser con los recursos y las circunstancias que tuvo, María Félix tomó la decisión final de hacer exactamente lo que quería. Y lo que quería no coincidía con lo que su familia esperaba. El impacto de esa decisión sobre la imagen pública de María Félix ha sido interesante de observar con el tiempo. En los años inmediatamente posteriores a su muerte, la narrativa de manipulación tuvo bastante espacio en los medios. Era una historia con personajes claros y con la clase de conflicto familiar que vende. Pero con los años, a medida que se fue conociendo más sobre el proceso de redacción del testamento, sobre el estado mental de María, sobre la historia de su relación con su familia en los años previos, esa narrativa fue perdiendo terreno. Lo que fue ganando terreno despacio es una lectura que es menos cómoda para algunos, pero que es más honesta. Que María Félix hizo exactamente lo que había hecho toda su vida.
que tomó una decisión difícil, que esa decisión fue suya y que las consecuencias de esa decisión dicen algo sobre ella que su filmografía y sus matrimonios no alcanzan a decir de manera tan directa. Dicen que fue una mujer que entendió muy claramente que la familia no se define por la sangre, sino por la presencia, que los vínculos que importan son los que se construyen con tiempo y con atención, no los que se dan por sentados porque existen en un árbol genealógico, y que al final de su vida, cuando miró a su alrededor y contó quién había estado y quién había preferido estar en otro lugar, actuó en consecuencia. ¿Es eso justo? Depende de quién hagas la pregunta y desde qué lugar la haga. Las personas que crecieron creyendo que heredarían algo de María Félix y que se encontraron con que no iban a hacerlo, seguramente tienen una respuesta para esa pregunta. Los que estuvieron con María en los últimos años, los que aparecieron cuando otros no aparecieron, tienen otra. María, probablemente, no habría perdido mucho tiempo respondiendo a esa pregunta. Habría encendido un cigarrillo, habría mirado a quien preguntara con esa expresión suya que mezclaba la ironía con algo que se parecía a la piedad, y habría dicho algo que habría cerrado la conversación sin necesidad de argumentar. Eso también era un talento, y también era, a su manera, una forma de poder. El legado de María Félix es más grande que su testamento. Es más grande que cualquier disputa sobre quién se quedó con qué. Está en las películas, en las fotografías, en los testimonios de las personas que la conocieron y que al hablar de ella siguen usando el presente, aunque haga más de 20 años que murió. Está en la manera en que México todavía la invoca cuando quiere hablar de una cierta clase de mujer, la que no pide permiso, la que no se disculpa, la que construye su propia historia, aunque eso implique ir en contra de lo que se espera de ella. Hay algo en el legado de María Félix que no tiene equivalente fácil en la historia del cine latinoamericano. Las actrices que vinieron después, las que construyeron carreras comparables en tamaño, aunque no necesariamente en resonancia cultural, señalan a María como un punto de referencia, de una manera que va más allá de la influencia estética o profesional. La señalan como prueba de que era posible, que una mujer podía llegar hasta donde María llegó, podía construir lo que María construyó, podía existir en el mundo de la manera en que María existió, sin pedir disculpas y sin sacrificar las cosas que le importaban en el altar de las expectativas ajenas. Eso vale más que cualquier colección de joyas. Y eso tampoco se puede heredar por testamento, pero el testamento también es parte del legado. Quizás la parte más honesta, porque en el testamento está el registro de cómo María Félix miró el mundo en los últimos años de su vida. ¿Quién estuvo? ¿Quién no estuvo? ¿A quién le confió sus cosas más valiosas? ¿Y por qué? Todo eso está en ese documento, escrito con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que quería que quedara claro. Quedó claro. 23 años después de su muerte, la historia sigue generando conversación. Las disputas legales se resolvieron, los medios pasaron a otras historias, los que estuvieron involucrados siguieron con sus vidas. Pero la pregunta de fondo, la que está debajo de todo el ruido que generó el testamento, sigue siendo la misma. ¿Cuánto tienes que estar ausente para que alguien decida que tu apellido no es suficiente? María Félix respondió esa pregunta de la única manera en que podía responderla, con lo que firmó. Y esa firma dice: hoy como el día que se puso, todo lo que hace falta saber sobre quién fue. Hay personas que crecen con la historia de María Félix y se quedan con la imagen de la doña, la mujer de las joyas de serpiente, la de los trajes de Balenciaga, la de la mirada que cortaba el aire. Y esa imagen es verdadera. Pero la persona que está detrás de esa imagen es más interesante, más difícil y más humana que cualquier imagen. Una mujer que empezó con nada en un pueblo de Sonora y que terminó decidiendo con total libertad qué hacer con todo lo que había construido, que al final de su vida tuvo la lucidez de ver con claridad quién la había acompañado de verdad,
y el carácter de actuar en consecuencia, eso, más que cualquier película que filmó, es su historia real.